El día de hoy vamos a hablar sobre Santiago otra vez, pero ahora nos toca el capítulo 4. Hace ya 4 semanas, hemos estado hablando de Santiago. Primero fue quién era Santiago, después el capítulo 1 de su carta, luego el capítulo 2 y capítulo 3. Y quiero recordar un poquito qué vimos en el capítulo 1, qué vimos en el capítulo 2 y 3. Muy bien. ¿Se acuerdan qué vimos en el capítulo 1? Hacedores, no oidores. ¿Alguien más? Debemos de tener gozo en las pruebas también. Pedir sabiduría. Eran dos cosas importantes. Esta predicación se va a tratar sobre, ¿sabes cuál es el anhelo de Dios? ¿Tú sabes cuál es el anhelo de Dios? Que todos seamos salvos. Amén. ¿Puedes poner la siguiente? Muy bien. Les decía hace ratito, creo que se ve muy chiquito, sobre lo que vimos hace 8 días. Y, por ejemplo, el pastor nos compartía de una fe que comunica, así le puso él. Es una fe que no solo tiene que ver con que yo crea, sino que comunique. Cuando pasemos por diversas pruebas tengamos gozo, dice. Y me quedó muy grabado porque dice, cuando tengamos gozo decide tener gozo. Y eso es algo que me gustó mucho que compartía el pastor. Porque no nada más es decir, pues tengamos gozo. Y pues sí, ¿cómo voy a alegrar en las pruebas? Pues no sé, pero pues ahí dice. Pero no, que decía el pastor, decide tener gozo. Pon en tu corazón el deseo de tener ese gozo. Y 2, ¿tienes falta de sabiduría? Decía hace ratito Estercita, ¿no? Pídela. Esas son las 2 cosas que compartió el pastor. Después, nuestro hermano José Luis compartió sobre que no debemos de hacer acepción de personas. No debemos de, ¿cómo se llaman? De tener preferencia de cómo se ven los demás. No debemos de tener preferencia en cómo los demás vienen a la iglesia y nosotros de esa manera juzgarlos, ¿no? Y también hablaba sobre la fe sin obras es muerta. Nuestra fe debe demostrar con nuestras obras y decisiones lo que hacemos, lo que creemos, lo que hemos decidido. Así que nuestra fe debe demostrar lo que nosotros hemos creído. ¿Amén? Después, ¿puedes pasar a la siguiente? Juanito compartía hace 8 días sobre la lengua, pero la lengua como fuego. Él decía, bueno, la palabra de Dios dice que así como un pequeño incendio puede hacer que todo un bosque se queme, así la lengua también puede hacer que toda una persona, por ejemplo, pues le podamos dañar su vida, o aún incluso una nación pueda lastimar, por ejemplo, un presidente, toda una nación. Entonces la lengua pues puede hacer, es que iba a decir poderosa, pero no, es tan fuerte. ¿Otra vez, Juanito, qué?
tan influyente que puede influir en toda una nación, por ejemplo, ¿no? Después también hablaba sobre qué tipo de palabras hablas o dices a los demás. ¿Qué tipo de palabras estás diciendo con quien convives, con quien estás? ¿Cómo respondes? Decía Juanito un ejemplo que él respondía a su jefe cuando su jefe le había hablado mal y él respondió, dice, correctamente, no se alteró. ¿Cómo hablas? Santiago hablaba diciendo que con tu lengua bendecimos al Padre y con ella maldecimos también a los hombres. Con nuestra lengua podemos bendecir a nuestro Dios, pero también podemos llegar a maldecir a los hombres. ¿Cómo hablas? ¿Qué dices? Y por último hablaba sobre las personas maduras tienen el control. Hablaba sobre que si tú consideras una persona madura. ¿Tú te consideras una persona madura? Eso fue una buena pregunta, porque nos dejó pensando, ¿sí seré yo una persona madura en Cristo Jesús? Bueno, ¿puedes pasar a la siguiente? Trataré la próxima vez de ver cómo es que se debe de ver una diapositiva que alcance bien, que alcancen a ver bien allá atrás. Bien, vamos a orar antes de comenzar. Y vamos a pedirle que el Espíritu de Dios nos enseñe, nos lleve a conocerlo cada vez más en este capítulo 4. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por este tiempo. Gracias por tu amor y tu misericordia y porque todas las cosas que nos enseñas, Señor, nos son para bien. Te pedimos que esta mañana, yo te pido, Señor, que esta mañana tu palabra, Señor, sea viva, eficaz en nuestras vidas, Señor, y podamos aprender más en este día. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien. Vamos a leer el capítulo 4. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Y por si a algunos no les cuadra lo que estamos leyendo, lo estoy leyendo, esa es esta versión. Dice, acercarse más a Dios, dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él le da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento profundo y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez.
Solamente Él tiene el poder de salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe de hacer y luego no hacerlo. Amén. Muy bien. Santiago empieza en esta parte de la carta diciéndoles, ¿qué es lo que causan las disputas y peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿Qué es lo que causa? ¿Lo que te dicen los demás o lo que hay en tu interior? Voy a leer el capítulo 14, ese no existe. El capítulo 3, el versículo 14, que dice, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría. La envidia y el egoísmo, ¿sí? Es lo que hay en el corazón del hombre. Dice, no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Hace 8 días que Juanito decía, corrijo, son demoníacas. Son cosas que provienen no de Dios, sino del diablo. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entonces? De nuestros malos deseos. Y decía Santiago en esta parte, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Es que me hiciste enojar, dices, cuando alguien te habla y te dice algo. Uy, tú tuviste la culpa, porque fuiste tú el que me hizo enojar. Y muchas veces creemos que lo que nos dicen los demás es lo que sale de nuestro corazón. O por ejemplo, te empuja, ¿no? Y de repente dices, es que me empujó. ¿Ok? ¿Te empujó? Sí. Y bueno, ¿y qué le estás respondiendo? Ay, ¿por qué me empujas? ¿Qué te pasa? Dice también en el versículo 11 del mismo capítulo, dice, ¿acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que habla tu corazón cuando alguien te dice, ay, eres un tonto? ¿Acaso salen amarguras? Decía Santiago en el capítulo 3, no puede salir de agua salada agua dulce. Voy a poner un ejemplo. Si ustedes tienen un vaso de agua dulce, una agua potable que te lo puedes tomar, y te lo tomas y te sabe a salado, dices, ay, ¿por qué está salado? ¿Acaso le echaste agua salada? No, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué sabía salado? Es porque el agua, en el vaso ya existía la sal. En el vaso, cuando tú lo llegaste a tomar, existía la sal.
Cuando a veces en mi corazón yo respondo de una manera, es porque ahí existe también esa acción, esa ambición, esa sal. Por eso Santiago estaba diciendo, ¿qué es lo que causa las disputas entre ustedes? Pues son nuestros deseos, son nuestros malos deseos que están en el interior. Sigamos, versículo 12, desean lo que no tienen, decía Santiago. Y ahí vienen las envidias, ¿no? No, es que el hermano ya tiene un carro de último modelo. No, ¿cómo es posible? No. ¿Cómo le va bien al hermano si hace bien muchas tranzas? ¿No? Y ahí estás deseando lo que no tienes. Dice, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Ay, qué fuerte. ¿Cómo dices? ¿Cómo que matan? Yo no mato, dices, ¿no? Pero Jesús decía en el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? La ley dice no matarás, pero yo te digo, si te enojas con tu hermano y lo llamas necio, ya eres reo de muerte. Si te enojas con tu hermano, sí. Aquí mismo decía en el versículo 2, dice, entonces traman y hasta matan por conseguirlo, envidian lo que otros tienen pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. O sea, no nada más envidias, sino, dice Santiago, hasta luchas para quitárselo. Y sin embargo, dice, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. ¿Por qué no obtenemos lo que deseamos? ¿Por qué no tenemos un carro último modelo? ¿Por qué no tenemos las bendiciones que tiene el hermano o la persona que es un diputado o lo que sea, quien tú veas? ¿Por qué no? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no oramos, corrijo? Santiago decía, sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Qué fuerte, ¿no? A veces estamos pensando en tanto en qué no tenemos y qué sí tiene el otro, pero en lugar de acercarnos a Dios y pedirle a Dios, Señor, ayúdame, yo tengo también esta necesidad, lo que hacemos es envidiar, querer tener lo de los demás. Y peleamos y hasta matamos. Esa es una palabra fuerte. Obviamente no físicamente, pero estás matando a tu hermano cuando deseas algo que él tiene y le dices necio, tonto, cosas así. ¿Cómo es posible que él tiene tantas cosas? Ok. ¿Quién ha pedido cosas al Señor? Levanta su mano. Ok, no eres de los que no piden, a lo mejor sí eres de los que sí piden. Y por eso mismo otra vez, Santiago dice en el versículo 3, aun cuando se lo piden tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Recordemos que todo esto se lo está diciendo Santiago a los judíos que habían creído en Jesús y que habían sido dispersados en diferentes lugares ya. Pero les estaba recordando qué es lo que cómo tenían que vivir, qué no tenían que hacer. Y a lo mejor él había escuchado, no lo sé, sobre lo que estaba pasando entre ellos mismos, sobre las envidias. Pero Santiago les estaba diciendo, tú pides y pides mal. ¿Por qué? Porque lo pides para tus propios deleites. ¿Está mal pedir? No, ¿verdad? Incluso Dios sabe nuestras necesidades y dice que antes de que se las pidamos, Él ya las sabe, pero también nos dice que
se las expresemos, se las pidamos a Él, todas nuestras necesidades. Pero el problema ha sido y será siempre cada vez que tú pidas y no recibas, que es muchas veces para tu propio deleite, para tu propio placer. No para bendecir a otros, no para cuidar a tu familia, no para bendecir a tus hijos, simplemente por tu propio placer. Y Dios sabe lo que existe en tu corazón. Dios sabe lo que hay ahí, ¿verdad? A veces peleamos nuestros derechos, ¿no? Y decimos, yo tengo derecho a descansar. Yo tengo derecho a vivir bien. Pero, ¿tienes hijos? ¿O tienes esposa? ¿Tienes papás? Tu derecho es cuidar de tu esposa y de tus hijos. Y no tienes derecho para descansar hasta que tú ames a tu esposa y le ames como Cristo amó a su iglesia, y entonces vas a poder descansar, pero no por no hacer nada, sino descansar en el gozo del Señor. Descansar en lo que tú haces para Él. Adúlteros. ¿Por qué nos llama adúlteros? ¿O por qué les llama adúlteros Santiago a sus hermanos? ¿Por qué les dice adúlteros? Dice, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Un ejemplo de esto es Oseas, el profeta Oseas. Dios le dice que se case con una adúltera. Y aún a pesar de rescatarla y sacarla de lo que hacía, dice la palabra de Dios que ella deseaba regresar con otros hombres. Era su decisión. Y en esa forma, a veces nosotros, por eso dice Santiago, adúlteros, estamos en esa decisión de pensar, de desear todavía lo que el mundo nos ofrece, todavía lo que el mundo nos está dando. Y aunque es fuerte la palabra, a veces hacemos eso, a veces deseamos incluso ser amigos del mundo. Dice aquí, repito, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Podemos ser amigos del mundo? No. Más bien seríamos esclavos del mundo, esclavos del pecado. Es curioso cómo lo dice aquí Santiago, porque no es que podamos ser amigos del mundo. El mundo no tiene amigos, tiene esclavos. Y dice el versículo 5, ¿acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Hay varias cosas o versiones en esta parte donde algunos dicen, por ejemplo, aquí dice en la NTV, dice, ¿acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. El Espíritu que Dios ha puesto en nosotros le sea para Él fiel. Voy a comentar otra versión, en la versión 60. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Entonces, ¿es que yo sea fiel
o que el Espíritu nos anhela celosamente, o sea, el Señor nos anhela celosamente. Voy a leer otra versión, una última versión, que es la de lenguaje actual. Dice algo bien sencillo: ¿acaso no creen que, como dice la Biblia, Dios nos ama mucho? Es el mismo versículo. La idea es que, como yo puse en el título de esta predicación, Dios nos anhela. ¿Sabes cuánto te anhela el Señor? Mucho. Dios anhela estar contigo. Dios anhela convivir contigo. Dios anhela que cada día caminemos juntos y oremos y platiquemos con Él. Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros anhelamos seguir en el mundo. Y dice en el versículo 6, el que da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Él da gracia con generosidad. ¿Tú quieres estar en el mundo? Ok. El Señor dice, bueno, tengo más gracia para ti, porque yo quiero que tú estés conmigo, porque yo te anhelo, porque yo te amo. Pero, dice la palabra de Dios, Dios se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. ¿Qué pasa cuando eres orgulloso entonces? Cuando no quieres cambiar. Pues dice la palabra de Dios que Él se opone a los orgullosos. En esta relación como adúlteros, poniéndolo así, que somos nosotros, fácilmente Dios diría, ok, ¿no quieres tener nada conmigo? ¿No quieres seguir teniendo esa relación conmigo? Pues podría decirte, bueno, pues ya quito mi sol, te quito mi aire y pues te quito mi presencia. ¿Lo hace el Señor así? Qué fuerte, ¿no? No, Dios abunda en esa gracia, porque Él nos ama, porque Él me ama a mí. Y después dice, en el Salmo 22 también lo dice, por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En la Biblia, ¿tú crees que aparezca, o más bien no aparece, que puedas pedir humildad? En la Biblia no aparece diciéndole, Dios, dame humildad, yo quiero ser más humilde. No. ¿Qué es lo que aparece en la palabra de Dios? En que yo debo de ser humilde. El que debe de humillarse soy yo. El que debe de buscar de Dios soy yo. El que tiene que cambiar soy yo. Dice el versículo 7, así que humíllense delante de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Humillarnos. Acercarnos a Dios, porque Él es grande. En esa visión de adúltero, Él es santo y yo no. ¿Y qué debo de hacer? Humillarme delante del Señor. Debo de someterme. Después dice, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. A veces confundimos un poquito esa parte porque decimos, resisto al diablo, voy a decir, no, diablo, yo te reprendo. No está hablando de que tú te pelees con el diablo. Está hablando de que resistas lo que el diablo te está diciendo, lo que el diablo te está ofreciendo. Solamente resiste. Y dice la palabra, y Él huirá de ustedes. Solo mantente en el Señor. No tienes que pelearte, pero sí tienes que humillarte. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Dice en el versículo 8, acérquense a Dios y Él
se acercará a ustedes. Tengo que ser humilde, y en esa humildad, dice la palabra de Dios, debo de acercarme. Él es el que se va a acercar a nosotros cuando nosotros lo hagamos con esa humildad. Y dice también su palabra, lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Otra vez, adúlteros. Pero, dice aquí Santiago, lávate tus manos. Arrepiéntete. Decide dejar las cosas que estás haciendo mal. Decide dejar las cosas que a Dios no le agradan. Decide dejar de buscar las cosas que el mundo te da, las cosas terrenales. Tú puedes decir, yo no discuto con mi esposa. Es más, ya ni le hablo. No se trata de eso. Porque a veces pensamos que ya con esto se acabó el problema, ¿no? Ya no discuto con ella, ya no hablo con ella, ya no le digo nada. Y la que grita es ella. Perdón que le haga así porque acá está mi esposa. La que grita es ella, la que pelea es ella. Y dice la palabra de Dios que nosotros debemos de buscar hacer la voluntad conforme a la sabiduría que viene de lo alto. No solo ser, pues, religioso, porque al final el que yo no quiera pelear con mi familia, mi esposa, algo así, porque ya no le hablo, eso me convierte solamente en una persona religiosa, una persona que realmente no busca tener esa relación con Dios y con su pareja. Versículo 9 dice, derrama lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Lávense las manos. Esto me decía Santiago, derramen lágrimas y llanto profundo y dolor en lugar de tristeza y en lugar de alegría. Como ejemplo quiero poner a David. ¿Ustedes se acuerdan de David cuando vio a Betsabé? ¿No? Y pues él estaba ahí en su castillo, no sé cómo era, su reino, ¿ah? Su palacio, sí, eso. Estaba en su palacio y de repente volteó para allá y vio a Betsabé que estaba bañando, etcétera. Y la codició. Y después David mandó a matar a su esposo y sabía David que estaba ella casada y además de saber que estaba casada, pues mandó a su esposo al frente de un batallón para que lo mataran. ¿Ustedes creen que David no sabía que estaba haciendo mal? ¿Ustedes creen que David no sabía que estaba tomando una mujer que estaba casada y eso era adulterio? ¿O no sabían que David, al mandar a matar a alguien, pues estaba matando a una persona? A lo mejor no él literalmente, pero sí había mandado a hacer. Claro, ¿verdad? David lo sabía. ¿Pero qué pasaba? Pues no pasaba nada en su corazón. Él estaba tranquilo. Hasta que un día vino el profeta y le dijo, y le contó una historia y le dijo, tú eres ese hombre que hizo y que mataran a un hombre y que tomaran a su esposa. Y en el Salmo 51, en el Salmo 51 David platica algo diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David estaba reconociendo en ese momento, después de que le habían enseñado, mostrado que había hecho mal, cómo es que él se estaba consumiendo por dentro. Cómo es que él se sentía por dentro. Y decía David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia.
conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y en el versículo 6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. David sabía que él estaba consumiendo ese pecado. Pero en este momento él se estaba arrepintiendo y le decía al Señor con todo su corazón, purifícame, lávame. Y decía, hazme oír gozo y alegría. Ya no tenía gozo, ya no tenía alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Tú has pecado? ¿Puedes entender la magnitud de tu pecado delante del Señor? ¿Te duele o ya no te duele? Santiago aquí estaba diciendo, derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de tristeza, de risa, y tristeza en lugar de alegría. ¿Te arrepientes cuando pecas delante del Señor? ¿O solamente dices, pues sí, yo sé que estoy pecando, no pasa nada? ¿O realmente hay dolor? Porque si no hay dolor, no sirve, como dirían en el gimnasio. Si no duele, no funciona. Si no te duele cuando pecas delante del Señor y te arrepientes, pues es como David, no pasa nada hasta que lo reconoces. Y es cuando empieza el verdadero arrepentimiento. Así que cuando te duele algo, en el versículo 15 dice, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Sí, humíllate delante del Señor. No dice, pide a Dios que te humille, no. Dice, humíllate, tú humíllate delante del Señor. Pide perdón, acércate a Él. Versículo 11 dice, amados hermanos, como que ya lo suavizó un poquito de todo lo que estaba diciendo, pero aún así dice, no hablen mal los unos de los otros. A veces no nos damos cuenta de que estamos pecando y de repente empezamos a hablar de los demás. Dice, no hablen mal los unos de los otros. Si critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. En otra parte, nos muestra que no somos nosotros jueces, sino que nosotros debemos de amar a nuestro prójimo y no al contrario, hablar mal de nuestro prójimo. Quien habla mal de su prójimo es como un traidor, ¿no? Puede ser que sea tu mejor amigo y de repente empieza a decir de ti, no, es que Miguel, ya lo vamos a tomar otra vez como modelo, Miguel Ángel, el abuelo, ya casi, unos meses más y ahora sí. En la iglesia se porta muy bien, pero en su casa, no, en su casa le pega a su mujer. No obedece a su esposa. Ya estás hablando mal de tu prójimo.
¿Tú sabes realmente que le pega? ¿Alguna vez lo has visto? Pero es bien fácil hablar de nuestro prójimo, ¿no? Dice la palabra de Dios, no hables mal de tu prójimo. Tú no lo conoces, no sabes que es realmente si es cierto o no. Ahora, si es cierto, ¿qué tendrías que hacer? Lo que hice yo, ay, mira, ¿qué crees, Juan Carlos? Que Miguel, así como se ve, nomás la veas en su casa y no, es re grosero. ¿Tendría que hablar contigo o hablar con Miguel? Ir a hablar con él. Por eso dice Santiago, no hables mal de tu hermano, de tu prójimo, o no hables mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Yo no soy juez de Miguel y no voy a estar criticando su vida, sino lo que tengo que hacer es amarlo. A veces algunos tomamos, o sea, también está la otra parte, a veces algunos tomamos, en Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿no? Y decimos, no, bueno, yo estoy haciendo mal, pero tú no tienes por qué juzgarme. Una cosa es yo hablar mal de Miguel Ángel, y otra cosa es yo ir a hablar con él porque algo está pasando y decirle, oye Miguel, pues he visto que en tu casa pareciera que no estás muy bien con tu familia. ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo yo apoyarte en algo? Y es muy diferente a yo ir con alguien más y estar haciendo chismes y murmuraciones. Y dice la palabra de Dios en el versículo 11, presten atención ustedes que dicen, perdón, voy a cambiar de tema, pero regreso otra vez rápido. Solo Dios, quien ha dado la ley, dice, es juez, solamente Él tiene poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué te da derecho? ¿Qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Ninguno. ¿Se equivoca? ¿Nos equivocamos todos? Sí. ¿Lo que tenemos que hacer es limpiar nuestras manos? Sí. Lo que tenemos que hacer es humillarnos delante del Señor. Y ahora dice el versículo 13, como si fuera otro tema, pero en parte tiene que ver. Dice, presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Está mal que veamos por nuestro futuro? Pues no, ¿verdad? Incluso Proverbios habla mucho de que tú seas diligente, de que veas las hormigas cómo trabajan. Pero ¿qué pasa? ¿Es correcto o es bueno pretender que tú tienes el dominio de tu propio tiempo o de tu tiempo? Continúa diciendo Santiago, ¿cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Tú no sabes qué va a pasar. Tú dices, pues voy a hacer un negocio, voy a poner aquello. Y está padre. Pero confiar solamente en tus fuerzas, eso es lo que no debes de hacer. ¿Por qué? Porque dice, la vida de nosotros es como la neblina. Aparece un rato, tenemos vida un tiempo y después desaparece. Debemos de aprender a someter también todas las cosas delante del Señor. Nuestro tiempo, nuestra vida. Y dice en el versículo 8, perdón, ya me equivoqué, ya me andaba regresando. Dice el versículo 15, lo que deberías de decir es, el Señor quiere
Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sí, sí entiendo que debemos de planear y de decir, Dios, quiero tener mi negocio, quiero prosperar, pero lo que no debemos de poner nuestra confianza es en nuestras fuerzas, sino dice Santiago, si Dios quiere. En donde debemos de tener nuestras fuerzas y poner todos nuestros anhelos es en que Dios quiera. Dice, y le deberían decir, lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Deja que Dios decida qué es lo que vas a hacer. Deja que Dios decida qué es lo que necesitas hacer. Si Dios te dice, compra, ¿qué tendrías que hacer? Pues comprar, ¿no? ¿O no? Si Dios te dice, ora, ¿qué tendríamos que hacer? Orar. Incluso si a veces podemos decir, voy a llevar a mis hijos, en mi caso, voy a hacer esto y los voy a llevar aquí, voy a aprender a natación y los voy a llevar allá para que aprendan matemáticas. Y sí, mis hijos son herencia de parte de Dios, pero no son míos, son de Dios. Amén. Así que, ¿qué dice su palabra que debemos de hacer? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Repite conmigo. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Solo si el Señor quiere. No debería de ser lo que yo deseo, sino lo que Él desea. Versículo 16 dice, de lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes. No, cuando mis hijos sean grandes van a ser ingenieros. No, cuando mis hijos sean grandes van a ser grandes deportistas. Alarde de mis propios planes. Dice, de sus propios planes pretenciosos, además dice, y semejante jactancia es maligna. Semejante jactancia o lo que yo piense que van a hacer o voy a hacer, pues no viene de Dios. Por eso debemos de aprender a decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y por último dice Santiago, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. ¿Sabes lo que debes de hacer? ¿Puedes poner la última diapositiva? Vamos a echar pleito como al principio veíamos. Vamos a hablar de nuestro prójimo mal, murmurar. No. Al contrario, lo que debemos de hacer es confesar nuestros pecados. A veces no los queremos dejar. A veces queremos seguirlos trayendo. Santiago dice, limpia tus manos. Suéltalo. ¿Qué debemos de hacer entonces? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. ¿Debemos de hablar de nuestro prójimo mal? No. Pero si yo sé hacer lo bueno y poder decir a mi prójimo está bien, ¿sí? Pero si no lo hago dice la palabra de Dios, estoy pecando. Si no me arrepiento de mis malos caminos, estoy pecando. Si yo no me humillo delante del Señor, estoy pecando. Debemos de hacer lo bueno, buscar hacer lo que a Dios le agrada. Yo te
Yo te quiero invitar esta mañana, ya como conclusión, que pienses, que te examines. ¿Eres pecador? Todos lo somos. ¿Eres adúltero? Es muy probable que también todos lo seamos, porque a veces deseamos lo que el mundo nos da, nos ofrece. ¿Pero qué tenemos que hacer? Tenemos que humillarnos y soltar lo que estamos haciendo mal. Que me peleo con mi esposa. Pues debo de arrepentirme, como decía Santiago, que me duela. No nada más decir, pues ya me peleé, pues al rato pues no pasa nada, ya seguimos contentos y no pasa nada. No, arrepentirnos. El que es orgulloso dice, no necesita nada. El orgulloso siempre va a decir, yo no necesito nada de Dios. Cuando tú dejas de orar por tu familia, ¿es porque ya tu familia está bien? Cuando tú dejas de orar por tu familia, ¿es porque tú ya supliste todas sus necesidades? Cuando tú dejas de orar por tus hijos, entonces es porque eres un super papá y ya no necesitas cambiar, ya no necesitas mejorar, ya estás al 100%. Lo que no estamos haciendo, eso debemos de hacer. Si necesitamos humillarnos delante del Señor, si necesitamos pedir perdón, eso tenemos que hacer. Y algo que me gusta es, limpia tus manos, esa parte me gusta mucho porque dices, suelta lo que estás todavía teniendo del mundo. Suelta lo que todavía estás haciendo mal. Si te peleas, ya no te pelees. Si te enojas porque te empuja el que va atrás de ti, ya no te enojes. Porque no pueden salir de un mismo lugar agua salada y agua dulce. Debemos de humillarnos delante del Señor y hacer lo bueno. Amén. Así que, pues quiero que oremos. Yo sé que en la casa, y yo te esto más es la invitación, es que en tu casa medites, pienses, ¿estoy haciendo bien en mi familia? ¿Estoy cuidando bien a mi esposa? ¿Estoy cuidando bien a mis papás? ¿Estoy haciendo bien o estoy siendo orgulloso delante del Señor? Eso hazlo en tu casa. Medítalo, piénsalo. No lo dejes para mañana. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Pero también quiero invitarte a orar ahorita para decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Muéstrame qué estoy haciendo mal. Muéstrame qué en lo que yo estoy haciendo orgulloso. Y como el rey David, llévame a arrepentirme y que me duela lo que estoy haciendo mal. Y por eso en la noche el Señor te diga, estás haciendo esto y estás haciendo aquello. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias Padre por tu palabra. Gracias Señor porque tu palabra es viva y nos enseña cada día, Señor, a que te busquemos, a que caminemos delante de ti y aún dice tu palabra que nos humillemos, Señor, delante de ti y tú nos vas a levantar con honra, Señor. Pero si yo no me he dado cuenta, Señor, si yo pienso que estoy bien delante de ti, Señor,
Muéstrame qué es lo que estoy haciendo mal. Si yo no he soltado, Señor, de hacer algo que a ti no te agrada, muéstramelo, Señor, este día. Toca mi vida, Señor. Permite que yo me pueda acercar a ti, Señor, y humillarme. Que ya no salga de mi corazón esos malos deseos, codicias, envidias, hablar mal de mi hermano. Es más, codiciar lo que mi hermano tiene, Señor. Y muéstrame, Señor, qué es lo que quieres de mí, qué es lo que quieres que yo te deje. Toca mi corazón. Ayúdame, Señor, yo te lo suplico con todo, Señor, con todo mi corazón. Que pueda haber, Señor, el día de hoy, en el día, Señor, en el transcurso del día, que estoy haciendo mal y pueda cambiar, Señor. Que tú me ayudes, Señor, porque te necesito. Y porque sé, Señor, que tú anhelas mi corazón, tú anhelas que yo esté en esa relación contigo porque tú me amas. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Amén.